En este primer ejercicio de la tarea nos dan dos funciones. Una es la de Dirichlet, que la definición es que en los racionales va a valer 1 y en los irracionales va a valer 0. Y una función de cierta forma parecida, que es la de Tomai, que de nuevo vale 0 en los irracionales. Y ahora en los racionales vale 1 entre Q. Si nosotros expresamos nuestro valor, nuestro racional, como P entre Q, siempre y cuando esté escrito en forma reducida, que el máximo común divisor de P y Q sea 1. Entonces son funciones que no son continuas, ¿tá? Y la de Dirichlet es discontinua en todo punto, porque uno puede aproximarse un valor por racionales y tenemos funciones que da 1, podemos aproximarlo por irracionales y da 0. Entonces, esta aquí es discontinua. Y de forma similar, la de Tomade también tiene ciertas discontinuidades, ¿verdad? En los racionales específicamente. En los racionales que vale 1 entre Q, nosotros podemos aproximar con irracionales y vamos a ver que se van aproximando con valores que son 0 y la imagen de un racional no es 0. Entonces esta también es discontinua, pero tiene continuidad. Pero resulta que es continua en los irracionales. Pero es continua en los irracionales. Entonces, tal vez no es tan importante a la hora de ver la integrabilidad, pero puede ser bueno mencionarlo. Es un detalle que puede ser importante, porque tenemos pues un número irracional, un elemento x en y, y queremos ver que si estamos en un vecindario cerca, que vamos a tener las imágenes están cerca de su valor, de la f de x, que es 0, pero si estamos muy cerca de x, ¿cuántos elementos hay que tengan valor p entre q? Con q no muy grande, porque vean que si q es grande, 1 entre q es pequeño. Entonces uno puede ver que si usted me da un q fijo, por ejemplo los enteros, pensemos primero en los enteros. Digamos que por aquí está. Digamos que aquí tenemos enteros. Usamos un color diferente. Ahí. Nosotros pensamos en, por ejemplo, en los enteros. Digamos que tenemos n más 1, n más 2, y aquí otro entero, n más 3, y así va. Pues nosotros podemos agarrar un intervalo más pequeño en el que no tenga enteros. Y así por lo menos las imágenes del vecindario son menores que 1 estrictamente. Y luego podemos hacer lo mismo con un medio, un tercio, y ver que es continua en todo irracional. Es un ejemplo interesante, una función que es discontinua en todo irracional, pero continua en los racionales. Es discontinua en todo racional, pero es continua en los irracionales. Igual ese detalle no lo vamos a usar. El asunto es que las dos funciones son discontinuas y cuando nosotros integramos, tenemos un teorema que nos dice que las funciones continuas son integrables y son las más sencillas de integrar. Pero aquí nos dicen, esta función de arriba es un ejemplo de una función que no es integrable, la de Dirichlet, mientras que la de Tomare, a pesar de ser discontinua, sí es integrable. Y su integral es 0. Y esto es para cada intervalo de la forma común. Entonces, veamos la función A, que es la de Dirichlet. Entonces tenemos f de x es 1 o 0, sería x en q, x en y. Y básicamente, podemos ver que
Si P es una partición, nosotros podemos partir intervalo y nosotros sabemos que, digamos, que es partición de AB, digamos que P es la partición de los XYs. Nosotros sabemos que en todo intervalo hay un número racional y uno irracional, ¿verdad? De hecho, hay infinitos racionales e infinitos irracionales. Entonces, para todo I, sabemos que XY, intersección, XY menos 1, intersección XY, intersección con los racionales, es diferente de vacío. Y lo mismo con los irracionales. Entonces, podemos tomar etiquetas racionales de un lado e irracionales del otro. Entonces, si tomamos un TI en esta intersección, y digamos que tomamos un SI en la otra intersección, no hace falta decir que es diferente vacío, simplemente los tomamos en esa intersección. Nosotros podemos hacer una suma de Riemann con las etiquetas en TI y otra con las sumas en SI. Y vamos a tener una suma de Riemann con la misma partición. Una, todos los valores son 1, en otra todos los valores son 0. ¿Okay? Entonces, vemos que la suma de Riemann asociada a F y considerando esta partición, la partición que era P, voy a escribirla explícitamente, F de XY menos 1 XY, coma TI, igual 1 hasta N. Esta suma, igual 1 hasta N, XY menos 1, y tenemos la imagen de TI, pero TI, como es racional, sabemos que su imagen es 1. Esto nos da la suma desde igual 1 hasta N de XY menos 1 por 1. O sea, nos queda una suma telescópica que nos da XN menos X0. Y bueno, esto es lo mismo que B menos A. ¿Ok? Pero si escogemos las etiquetas irracionales, las etiquetas SI, que son irracionales, tenemos la suma desde igual 1 hasta N, XY menos 1, por F de SI, y F de SI es 0 por ser irracional. Entonces nos queda suma de 0, que termina siendo 0. ¿Y cuál es la definición de integral? La integral dice que puedo tomar una partición muy chiquita y todas las sumas de Riemann se van a aproximar a este valor. Sin embargo, aquí P es cualquier partición, puede ser arbitrariamente pequeña, y escogiendo diferentes etiquetas, una suma de Riemann me da 1, mientras que la otra suma de Riemann me da 0. Entonces no puede ser integrable. Tal vez para justificarlo bien, uno puede ir a la definición de límite y ver que ningún límite existe, o incluso podemos pensar en la condición de Cauchy, ¿verdad? La condición de Cauchy nos dice que si nosotros
lo que podemos ver es que para cualquier delta existen P1, P2, voy a ponerles particiones etiquetadas, y podemos escogerlos con norma, cualquier norma. Entonces, escogámoslo con norma menor que delta, tal es que la suma de Riemann asociada a F con la partición etiquetada P1 nos da 1, mientras que la suma de Riemann asociada a la partición P2 nos da 0, que esto sería lo mismo que decir que el valor absoluto de estos de aquí es exactamente 1, y eso contradice la condición de Cauchy. Entonces, por el criterio de Cauchy, F no es una función Riemann integrable en intervalo A. Aquí dije algo muy mal, ¿verdad? No era 1, era B menos A. Este era B menos A, perdón. Esta suma era, sumamos 1 y al sumar nos da B menos A. Entonces esta resta nos da B menos A, que es diferente, que es mayor que 0. Pues tome un epsilon que sea este número y no encontramos dos particiones que nos den diferencia en la suma de Riemann menor que este epsilon. Esa es la función de Dirichlet. Vemos que no es integrable. Y nos dicen que la otra función sí debería ser integrable, la función de Thomae. Pero mostrar que una función es integrable no es tan sencillo, ¿verdad? Hay que encontrar un límite, hay que ver que existe el límite, y luego aproximar con sumas de Riemann, ver que en efecto se va a ir a, la suma se va a ir acercando a ese valor. Pero no nos dicen que probemos que es integrable, o sea, no solo nos dicen eso, sino que nos dicen que esta integral va a ser 0. ¿Sí? Entonces, es una ventaja, porque nos están diciendo cuál es el valor de la integral. ¿Sí? Entonces, en la parte B, lo que queremos probar es que la integral desde A hasta B de g de x es 0, o sea, probar que es integrable y al mismo tiempo que esta integral da 0. Y esto es lo mismo que probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, de tal forma que si P tiene norma menor que delta, entonces la suma de Riemann asociada en este caso a la función g y a una partición etiquetada en valor absoluto va a ser menor que epsilon. Y claro, las sumas de Riemann aquí, y como g es siempre positiva, es claro que las sumas de Riemann son siempre positivas, ¿verdad? Entonces, observación. La suma de g con p etiquetado es siempre mayor o igual que 0, ya que g es mayor o igual que 0. Esto para cualquier partición etiquetada. P. Entonces, lo que ocupamos es encontrar un delta adecuado de tal forma que se coma todos los valores que no son 0, ¿verdad? Porque esta función no es idénticamente 0. Tiene valores positivos, valores donde g es positivo. Eso sí nos da 1 entre p. Entonces, en esencia la idea es la siguiente. Tenemos el intervalo AB. El máximo de la función es 1, ¿verdad? Y es 1 precisamente en los enteros. Entonces,
G de X es 1 si solo si X pertenece a Z. Y lo que vemos es que hay poquitos enteros en este intervalo. Bueno, digo poquitos, pero realmente lo que nos interesa es finito. Hay un número finito de puntos en los que G vale 1 en este intervalo. ¿Verdad? Hay, digamos que aquí están repartidos los enteros. No es tan preciso, pero... Entonces, podemos ver que hay máximo B menos A, y voy a ponerle un techo arriba, el menor entero que está por encima de B menos A, enteros en el intervalo AB. Voy a ponerle un número, hay máximo, digamos que hay, voy a ponerle M, hay M1 enteros en AB. ¿Ok? Entonces sabemos que M1 es menor o igual que este número. Lo importante es que es finito. Entonces ya vamos a ver esa parte. ¿Okay? Esos son los valores en los que G de X es 1. ¿Okay? Pero, ¿qué otros valores toma G de X? Por ejemplo, G de X es igual a un medio. Si, solo si, X es igual a P sobre 2, con 2 que no divida P. O sea, que no sea un entero, básicamente. Y lo que podemos decir es que hay M2 números de la forma P sobre 2. Y aquí voy a quitar el hecho de que 2 divida P, no importa que lo divida o no. Porque sigue siendo finito, ¿verdad? Básicamente, si yo agarro el intervalo AB, nuevamente, y marco todos estos números, digamos un P entre 2, P más 1 entre 2, P más 2 entre 2, hasta un P' entre 2, hasta un P' entre 2, es una cantidad finita porque hay un espacio de un medio entre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la longitud máxima no puede superar a B menos A. Eso sí, si el resto 1. Entonces, lo que tenemos es que M2 menos 1, si yo lo multiplico por un medio, esto no puede ser mayor que B menos A, que es la longitud que abarca esto de aquí. M2 menos 1 por un medio. Este de aquí es menor que B menos A y esto nos implica que M2 es menor o igual que 2 veces B menos A más 1. ¿Okay? De hecho, aquí hay que tener un cuidado con el de arriba. Dije B menos A, pero si B menos A, hay que sumarle aquí un 1. Incluso en los enteros, porque por ejemplo de 0 a 4 hay 5 números. Ese cuidadillo ahí. Y podemos hacerlo de forma similar. El asunto es este, que para un valor fijo, para un valor K fijo, voy a darle el nombre a MK, que va a ser menor o igual que si yo agarro B menos A, lo multiplico por K y le sumo 1, números de la forma X igual a P sobre K. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Queremos ver que si delta es muy pequeño, la suma va a ser menor que epsilon. Y hay una cantidad finita de valores que da 1.
y van a contribuir a una cantidad finita de rectángulos, pero los rectángulos son arbitrariamente pequeños. Hay una cantidad finita de valores que a un medio, y hacemos los rectángulos que sean arbitrariamente pequeños, cantidad finita de valores cuya imagen es un tercio, entonces hacemos rectángulos que sean un tercio, y así sucesivamente. Entonces, ''nosotros podemos agarrar los Ks que sean grandes en términos de un epsilon. Entonces, voy a considerar un epsilon prima. Sea epsilon mayor que 0 y tomemos un epsilon prima, un valor que va a depender de epsilon, que ahorita lo vamos a verificar. Entonces, nosotros sabemos que si K es mayor que 1 entre epsilon, entonces la imagen de P sobre K bueno, y ahorita lo pongo, es igual a 1 entre K. Esto va a ser menor que epsilon. Eso sí, estamos considerando que el máximo común divisor de P y K sea igual a 1. ¿Ok? Y aquí pongamos, perdón, epsilon prima. Entonces, lo que queremos es que lo que estamos viendo es que hay una cantidad finita de valores cuya imagen es mayor que epsilon. Y está acotada por 1, ¿verdad? Entonces, sea m, digamos que 1 entre epsilon, pero quiero que sea entero, entonces voy a tomar parte entera. Y podemos decir que hay M1 más M2 más M3 hasta MM. MM no me suena bien, así que voy a ponerle un valor ese aquí. Hasta MS. Y pongámosle un nombre. A este sí le puedo poner M. Digamos que M es la suma. Valores X con G de X. Claro, aquí GF. Estamos hablando de la función se llama G en este ejemplo. Con G de X mayor que epsilon. Okay. Entonces, todo se resume a esto. Deme cualquier epsilon prima. Deme un epsilon prima que va a ser pequeño. Y hay una cantidad finita de valores. Hay una cantidad finita de valores cuya imagen, con la imagen de X va a ser mayor que epsilon prima. Y además, en estos valores la imagen es acotada por 1. Eso también va a ser importante. Entonces la idea es la siguiente. Tome delta pequeño. Ahorita lo escogemos. Lo importante es que sea pequeño. Entonces, considero una partición, sea P, una partición X0, X1, hasta XN, eso sí, con norma pequeña, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es dividir los intervalos de acuerdo a si contienen un valor donde la imagen es grande, ¿verdad? Entonces pongámosle un nombre tal vez al conjunto. Digamos A es el conjunto de los elementos de la forma P sobre Q, bueno, sí, con P sobre Q, donde el máximo común divisor de P y Q es 1, ¿verdad? P sobre Q está en el intervalo AB, que son los que me interesan ahorita, y además Q
es menor o igual que S. Entonces, por definición, el tamaño de A es M. Entonces, estos son los puntos malos y es un conjunto finito de puntos malos. Entonces, ahora sí, vamos a escribir si I sub I es el intervalo desde xi menos 1 hasta xi y ti son valores en ii, para los puntos etiquetados. Hagamos esto. La suma de Riemann de f de g en este caso, asociada a la partición etiquetada con estos intervalos y estas etiquetas, va a ser la suma de igual 1 hasta n, xi menos 1, menos xi, por g de t sub i. Entonces vamos a ver los intervalos que contienen puntos en A y que contienen puntos que no estén en el valor A. Entonces esto lo podemos dividir así. La suma de igual 1 hasta n, tal que I sub i, intersección A, es vacío. Más los valores donde la intersección es no vacía. Y lo que vamos a decir es que en esta suma, estos valores están acotados por epsilon prima. Están acotados por epsilon prima porque así fue como definimos el conjunto A. Básicamente son los puntos cuya imagen es mayor que epsilon prima. O sea, básicamente X pertenece a A, sí, solo sí, que de X es mayor que epsilon prima. Mayor o igual que epsilon prima. Entonces, no estar en A es lo mismo que decir que la imagen es menor que epsilon prima. De hecho, menor estricto, como se escribió. Entonces, esta primera suma es menor o igual que si yo agarro toda la suma desde igual 1 hasta n, xi menos 1 menos xi, y le pongo un epsilon prima. Bueno, menor o igual, menor estricto no hace mucha diferencia. No, voy a seguir poniéndole menor estricto, solo para la atención. Que esto al final de cuentas es b menos a por el epsilon prima. Mientras que del otro lado, voy a acotar esta suma por 1. Sabemos que este es a lo sumo 1. Cada uno de estos es a lo sumo 1. Y este de aquí es epsilon prima por una constante. Mientras que este de aquí, vemos que cada uno de estos es menor que delta, ¿verdad? Por la norma de la partición, es pequeña. ¿Y cuántos intervalos se intersecan a A? Bueno, aquí hay un pequeño cuidado y es que los intervalos son cerrados. Entonces puede ser que aquí esté un punto de A y aquí coincida con xy. Entonces como que el mismo punto de A contribuya a dos intervalos. Entonces,
podría pasar eso, así que la mejor cuota que podemos poner para simplificar las cosas es que esto es 2 veces el tamaño de A, en este caso por delta. El tamaño de A, bueno, es M, como lo habíamos puesto allá arriba. Pues esto es lo mismo que también, esto es 2 por M por delta. Y esto es menor que un epsilon si lo tomamos de forma adecuada, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos, primero que todo, epsilon prima como epsilon por b menos a medios, perdón, sobre 2 veces b menos a, y delta como epsilon sobre 2m sobre 4m, pues esto nos daría epsilon medios más epsilon medios, que es el valor epsilon. Ok, eso nos dice que la integral está acotada por epsilon. Y epsilon era arbitrario. ¿Okay? Entonces, repasemos un momentito este de aquí, que sí tiene unos pasos. Lo que estamos viendo es, la función estamos acotando valores de G, básicamente este conjunto A, nos dice, esos son los valores de G, donde su imagen es menor que un epsilon prima, y el resto, donde su imagen es mayor que epsilon prima, el resto van a ser menores que epsilon prima. Una ventaja es que a pesar de que están por encima de epsilon prima, están acotados por 1. En realidad, con que estén acotados por un valor es suficiente. Vemos que el conjunto A es finito, y entonces hay una cantidad finita de rectángulos muy delgados con altura máximo 1, pero terminan no contribuyendo en nada porque delta es pequeño. Entonces como son rectángulos muy delgados, como tenemos estos rectángulos muy delgados, de altura 1, no contribuyen mucho. Y el resto de rectángulos, que son la mayoría, están acotados por el valor de epsilon prima que escogimos de forma adecuada. ¿Okay? Entonces, como epsilon era arbitrario, y aquí están las escogencias de epsilon prima y delta, tenemos que la integral desde A hasta B de g de x existe y es igual a 0. En este nos dicen que si f es una función continua, cuya integral es 0, y además la imagen de f es mayor o igual que 0, aquí que es mayor o igual que 0, entonces la función tiene que ser idénticamente 0. Entonces, nosotros sabemos que si f de x es mayor o igual que g de x, entonces la integral desde A hasta B de f de x es mayor que la integral desde A hasta B de g de x. Que nos dice que si f de x es mayor o igual que 0, entonces la integral desde A hasta B de f de x es mayor o igual que la integral desde A hasta B de 0, que es 0. Entonces, es una integral positiva. El área bajo una curva que esté sobre el eje X tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, podría ser 0 en principio. De hecho, en este ejercicio encontramos una función que no es idénticamente 0, la función de Tomae, cuya integral da 0. ¿Verdad? La diferencia es que la función de Tomae no es continua. Entonces, si hay continuidad, esto no debería ocurrir. Bueno, podemos ver esto de dos formas. Por lo menos hay dos formas de ver esto. Una es que cuando hacemos una función continua, que no es 0,
nosotros sabemos que no es 0 por algún intervalo, ¿verdad? O sea, si suponga por contradicción, que f de x es mayor que 0 para, voy a ponerle un x0, para algún x0 en AB. Voy a hacer el caso donde x0 no es ni A ni B, solo porque complica un poquito las cosas a la hora de escribirlo, pero se puede manejar parecido. Suponga por contradicción que encontramos un valor que no es 0. Entonces aquí tenemos el x0 y en algún valor está su imagen, f de x0. Pero lo que nos dice la continuidad es que cerca de este intervalo, las imágenes tienen que estar cerca de la imagen. O sea, que estarían cerca de un valor positivo. Entonces, lo que podemos decir es que, entonces, existe un delta mayor que 0, y digamos que delta es más pequeño que b menos x0 y menor que x0 menos a. Solo para decir que este intervalo no se sale del intervalo AB, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. El problema si x0 está en A, es que el intervalo se extiende solo por la derecha, o si está en B, se extiende solo por la izquierda, pero se hace de forma análoga. Entonces existe este intervalo donde la imagen de los x en el intervalo está cerca de la de x0. Podemos decir, por ejemplo, que es mayor que f de x0 medios. Entonces, existe este delta, tal que si la distancia de x con x0 es menor que delta, entonces f de x es mayor o igual que f de x0 medios. Lo importante es que es un valor positivo. En realidad se puede poner cualquier numerito aquí positivo que sea menor que x0. Entonces, eso que nos dice que la integral desde A hasta B de f de x la voy a descomponer en varias partes. La desde A hasta x0 menos delta, desde x0 menos delta hasta x0 más delta, y desde x0 más delta hasta B. Y tenemos que esta integral, como x es positivo, es mayor o igual que 0. La otra integral del final también es mayor o igual que 0. Entonces todo junto es mayor o igual que si yo integro desde x0 menos delta hasta x0 más delta, f de x pero f de x en este intervalo es mayor que f de x0 de medios. Esto es mayor o igual que la integral desde x0 menos delta hasta x0 más delta de f de x0 medios, y la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. Este es un intervalo de longitud 2 delta, entonces nos queda delta, 2 delta, pero el 2 se cancela, por f de x0, que es mayor que 0. ¿Qué es una contradicción? Pues este de aquí era 0, ¿verdad? Entonces es una contradicción. Contradicción. Okay, entonces, la idea de esta prueba es que básicamente tiene un valor arriba de 0, significa que tenemos todo un intervalo de positivos, y si integramos este intervalo de positivos,
como tienen van a tener cierta área positiva, ¿verdad? Que en la función de toma de no pasa porque tenemos un punto que no vale 0, pero a la par todos los puntos valen 0. O hay muchos puntos muy cerquita de 0, con altura muy baja. En cambio aquí la continuidad nos dice, está todo este intervalo, donde la función no sabemos qué hace, pero debería ser continuo, debería tener un poco de eje. Esa es una prueba por contradicción, pero podemos hacer también algo diferente, y es usar el teorema fundamental del cálculo, porque tenemos la hipótesis de función continua. Entonces también podemos involucrar el teorema fundamental del cálculo. Prueba 2. En vez de integrar hasta AB, integremos hasta algún valor X. Entonces, por el teorema fundamental, nosotros podemos derivar f de grande, ¿verdad? F grande de X, su derivada es f de X, que es mayor o igual que 0. ¿Okay? Esto nos dice que f es creciente. No estrictamente, es creciente, pero no necesariamente estricto. ¿Ok? Pero veamos f de a, donde empieza la integral desde a hasta a de f de x, está a 0. Integrar un punto siempre nos da 0. Y f de b, que es la integral de a hasta b de f de x, es 0. O sea, si x pertenece a este intervalo, como f grande es creciente, nosotros tenemos que f de a es menor o igual que f grande de x, menor o igual que f de b, pero f de a es 0, f de b es 0, entonces f grande es 0. Para todo x en este intervalo. ¿Nos dice eso automáticamente que la función sea 0? No automáticamente, diría yo, casi, pero lo que sí sabemos es que cuando una función es idénticamente 0, su derivada también es 0. De hecho, con que sea constante. Esto nos dice que f' de x es igual a 0 para todo x en x, todo x en AB, perdón. Y este de aquí es f de x. Es decir, la función es idénticamente 0 para todo x en intervalo AB. Bueno, aquí tenemos el teorema del valor medio para integrales. Que si integramos desde a hasta b de f de x es lo mismo que f de c por b menos a. O podemos dividir entre b menos a. Entonces nos da esta noción de promedio que habíamos mencionado en alguna clase, de que si uno integra y divide entre la longitud del intervalo, tiene una especie de promedio. Y el teorema de valores intermedios nos dice que ese promedio se alcanza, de cierta forma. Bueno, aquí tenemos nuevamente la hipótesis de continuidad. Y la hipótesis de continuidad otra vez nos permite usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, considere f grande de x como la integral desde hasta b, desde hasta x, de f de x. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, f' de x es igual a f de x, perdón.
Entonces, bueno, primero que todo, f grande es diferenciable. Y ocurre esto. Pero como f es diferenciable, tenemos el teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, aplicado a f grande, tenemos que f de b menos f de a es igual a b menos a por la derivada de f en un valor c. Y f grande de a menos f grande de b, f grande de b menos f grande de a, es la integral desde a hasta b. Y bueno, aquí usamos la variable de integración t, cuando poníamos x como límite de integración, pero aquí no hace diferencia qué variable usemos. Entonces vamos a usar la variable x para que quede igual que en el enunciado. La integral de f de x es igual a b menos a por la derivada de f grande evaluada en un c, pero la derivada de f grande es f pequeño. Entonces tenemos este teorema del valor medio para integrales. En este ejercicio la idea era ver el tema del cambio de variable. Entonces nosotros vimos como la idea intuitiva en clases del teorema de cambio de variable, aunque había unos detalles que por lo menos con sumas de Riemann no era fácil de llegarles. La buena noticia es que no ocupamos sumas de Riemann, realmente el teorema fundamental del cálculo nos puede dar la respuesta si nosotros la usamos adecuadamente. Entonces, bueno, lo que hay que probar a fin de cuentas es esta identidad. Este de la izquierda es igual a este de la derecha, es el teorema de cambio de variable. Y lo que nos dicen es que hay una función que es f grande de u y otra función h grande que es agarrar f grande y evaluarlo en f de t. Y nos dicen que primero probemos esta identidad de aquí. H' de t es igual a f evaluado en phi de t por phi' de t. Entonces, bueno, la primera integral, f grande, tiene la forma del teorema fundamental. F de u es igual a phi de a integrado hasta u de f de x de x. ¿Okay? Vemos aquí que la variable que usamos es u, que es la misma que está aquí arriba. Mientras que abajo tenemos un valor constante. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que f grande es diferenciable y f' de u sería igual a f pequeña en el mismo valor u. Entonces aquí pues la variable en vez de x es u, pero sigue siendo una variable, ¿verdad? Y vean que nos dicen que h de la variable que usan es t es agarrar f grande y lo evaluamos en phi de t. Esto de aquí es la composición de funciones. F compuesto con phi evaluado en t. Y nos dicen que phi es diferenciable. Entonces, esta es una composición de diferenciables
podemos usar la regla de la cadena que nos dice que cuando componemos funciones diferenciables, la composición es diferenciable y además hay una fórmula que aplica. Entonces, por regla de la cadena, H' evaluado en T es lo mismo que F' evaluado en phi de T por phi' de T. Pero nosotros sabemos, tenemos este 1, que la derivada de f grande evaluada en algún valor u es f pequeña de ese mismo valor. Entonces, si sustituimos, tenemos f pequeña de phi de t multiplicando por phi' de t. Y esa era bueno, eso es lo primero que queríamos probar. Bueno, luego nos dicen probar que f es de usar estas dos funciones para probar que las integrales son iguales. Entonces, esta integral que está aquí es definición, ¿verdad? Si evaluamos f grande en phi de b, tenemos integral de phi de a hasta phi de b. Esta que está aquí es definición. Esta que está aquí, bueno, es un poquito diferente. O sea, aquí sería un poquito diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos es que sabemos ahora que H', bueno, que f' de t es f pequeño de t, la derivada de H' de t es f de phi de t por phi' de t. ¿Okay? Y nosotros sabemos, bueno, que h de t es f compuesto con phi de t. ¿Okay? Entonces, esto nos dice que la integral desde phi de a hasta phi de b de f de x es lo mismo que f, pero evaluado en phi de t, en phi de b, que es lo mismo que h de b. Entonces, esta parte la tenemos aquí. Lo que nos hace falta ver es esta última identidad. Pero la observación es que si pensamos como funciones, vean que aquí esta es la derivada de h, la que está aquí adentro. O sea, podemos usar el teorema fundamental, podemos verificar que esta de la derecha se cumple en realidad no solo para b, sino que si yo cambio esta b por una x, esto debería cumplirse. Entonces, veamos que h de x, bueno, voy a ponerle de t porque era la variable original, h de t y la integral desde a hasta t. ¿Cuál estamos usando aquí? Ok, tengo que tener un poquito de cuidado, voy a ponerle x, de por sí no pasa nada. Veamos que la h de x y la integral desde a hasta x de f de phi de x de phi de t por phi' de t tiene la misma derivada. Pongámosle nombre tal vez a esto h de x, como para decir, o queremos ver que es el mismo objeto, pero la primera observación es que tiene la misma derivada. Y nosotros sabemos que si dos funciones tienen la misma derivada,
Entonces la resta, la derivada de 0, ¿verdad? Esto dice que h de x menos g de x, cuando yo derivo esto 0, y la única función cuya derivada de 0 es una constante, esto nos dice que h de x menos g de x es una constante, o sea, h de x es igual a g de x más una constante. Pero la constante podemos ver que es 0, evaluando en a, tomando x igual a, nosotros vemos que h de a es la integral. Vamos a ver la definición. Decía que h de a era agarre f y evalúenlo en phi de a. Entonces, f evaluado en phi de a es la integral que va desde phi de a hasta phi de a de f de x. F de x. Voy a usar otra variable porque aquí está la x ya. F de t de t. Y esto es 0. Mientras que g de a es una integral que se ve diferente porque el primer límite de integración es a. Esta es la integral desde a hasta a y algo muy parecido, f de phi de t por phi prima de t. Pero igual es una integral de un solo punto, entonces nos da 0. Y g de a se supone que es h de a más la constante, o sea que la constante es 0. Por lo tanto, h de x es igual a g de x, que era definido como esta integral, así, h de b es la integral desde a hasta b de f de phi de t, de t. Y h de b era donde habíamos quedado aquí, ¿verdad? Entonces, continuando este disco. Continuando con asterisco, o mejor dicho, con asterisco. Encontramos lo que se pedía. Okay. Entonces, en este ejercicio, lo que usamos fue regla de la cadena para encontrar las derivadas. Luego notar que h tenía la misma derivada que esta integral si integramos hasta un valor x. Y viendo que empezaba en 0, que h de a era 0, veamos que era en efecto la misma integral. No solo tiene la misma derivada, sino que h es en esencia esta integral. Y hablando en b tenemos el teorema de cambio de variable. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte de práctica, digamos, de integrales definidas. Nos dice que tenemos el valor de estas tres, bueno, tres de estas integrales. Vamos a ver los valores de estas integrales. Entonces, empecemos. En la integral a, integral de 0 hasta pi medios de x cuadrado por seno de x. Y entonces, típicamente lo que buscamos es, a menos de que esté de una vez una antiderivada, sería usar o sustitución o integración por partes. O sea, cambio de variable o integración por partes son como las herramientas principales que tenemos. Esta integral se ve como buena para usar integración por partes, por este x cuadrado. Por este x al cuadrado, que si lo derivamos, entonces me gusta usar el rojo para derivadas y el verde para las que integramos. Si derivamos el x al cuadrado, nos queda algo más sencillo que es x, que luego se puede volver a integrar para una constante, y la función seno es sencilla. Entonces, si usamos integración por partes, la antiderivada de seno
es el coseno en negativo. Y tenemos que evaluar en 0 y pi medios. Y nos queda menos, voy a ponerlo más porque tenemos la integral de seno, que es el menos coseno, entonces menos y menos. Y derivando x al cuadrado tenemos 2x por coseno de x. Entonces aquí esto lo integramos, el otro lo derivamos. Entonces, bueno, evaluando este x cuadrado coseno de x, cuando hablamos en pi medios, coseno de pi medios es 0. Y cuando hablamos en x, tenemos el x al cuadrado que va a valer 0. Entonces este de aquí vale 0. Y aquí me faltan los límites de integración, 0 a pi medios. Y entonces, o sea, no llegamos a la integral de un solo, pero llegamos a la integral que es más sencilla, seno y coseno son equivalentes, x al cuadrado es más difícil que x, o x es más sencillo que x cuadrado, entonces podemos usar nuevamente integración por partes aquí. Entonces usamos integración por partes, la antiderivada del coseno es el seno, evaluado en 0 y pi medios, menos la derivada de x es 1. Entonces la integral de 0 a pi medios, y aquí voy a dejar el 2, de seno de x. Y este de aquí, cuando evaluamos el seno en 0, o el x en 0, este va a desaparecer, nos queda el valor que es pi medios, seno de pi medios es 1, entonces nos queda pi menos 2 veces, y la integral de seno es coseno en negativo, hablando de x igual 0, x igual a pi medios. Ok. Y aquí, de nuevo, recordemos que el x, el coseno de pi medios es 0. Entonces queda el coseno de 0, que es 1. Y viene como 3 negativos. Entonces nos queda pi menos 2. ¿Verdad? O sea, aquí hay un menos y un menos. Entonces va a quedar positivo. Pero cuando hablamos es coseno de pi medios menos coseno de 0. Entonces da pi menos 2. Bueno. Vamos con x sub b. Real de 0 a 1 de x, raíz de 1 más x al cuadrado. Este de aquí se ve como para un cambio de variable. Como tenemos un x afuera y adentro de la raíz un x cuadrado, podemos tomar u igual a 1 más x al cuadrado, y tenemos que du es igual a 2x de x, o du es igual, o de x es igual a 1/2 x por du. Entonces esta integral será la integral, ahorita vemos los límites de integración, x raíz de u, 1/2 de x por du. Entonces podemos cancelar este x de acá. Y lo que vemos es que cuando x vale 0, u vale 1. Y cuando x vale 1, u vale 2. 1 al cuadrado más 1 es el primero es 0 al cuadrado más 1, que es 1, y el otro es 1 al cuadrado más 1, que es 2. Entonces tenemos la integral que va desde 1 hasta 2.
Voy a escribirlo otra vez aquí, tal vez ya simplificando esta parte, raíz de u medios. Y vean que esto es lo mismo que la integral de u elevado a la 1/2. Entonces, nosotros tenemos que la integral de u al alfa es súmele 1 al alfa. Entonces, 1/2 más 1 es 3/2. Divida entre este valor. Dividir entre 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3. Y la constante que está aquí es 2, se va a cancelar. Evaluando en u igual 1 o igual a 2. Entonces nos va a quedar 1/3. Cuando u vale 2, tenemos 8 raíz de 2 o lo que es lo mismo 2 raíz de 2. Cuando u vale 1, tenemos 1. O podríamos escribirlo como 2/3 raíz de 2 menos 1/3. ¿Ok? Vamos con la C. Integral desde 1 hasta 2 de 2x raíz de x cuadrado más 4 todo elevado a la 5. Bueno, este de aquí se parece un poquito al anterior, en el sentido que hay una x afuera y la parte complicada tiene un x cuadrado. Uno podría haberse tentado a decir que u sea todo esto que está en la raíz, pero eso complica un poco las cosas. Entonces, el primer cambio de variable, que va a ser sencillo y nos va a ayudar en este caso, es u, de nuevo como x al cuadrado, y le sumamos el 4. Entonces aquí tenemos que de u es 2x de x. Esta lo voy a hacer un poco diferente. Aquí tenemos el 2. Aquí tenemos el 2x y el de x. Entonces, eso junto forma el de u. Y eso nos da la integral de raíz cuadrada de u a la 5. De u. Eso sí, veamos los límites de integración. Cuando x vale 1, u vale 5. Cuando x vale 2, u vale 9. Entonces la integral desde 5 hasta 9 de raíz de u a la 5. Bueno, esto es lo mismo que integral de 5 a 9 de u a la 5 medios. Este es similar a otro, al anterior. Nos queda, súmele 1, u a la 7 medios, dividido entre 7 medios, pues, dividido entre 7 medios, o sea, 2 sobre 7, y evaluando en 5 y en 5, y evaluando en 9. Bueno, este aquí es 2 séptimos, y nos queda 3 a la 7, menos raíz cuadrada de 5 a la 7. Bueno, eso se puede quedar así. Y no hay mucho que simplificar en ese caso. O sea, bueno, raíz cuadrada de 5 y puede ser un 125 también. La potencia séptima de 3 no es tan grande tampoco, pero tampoco vale la pena desarrollarla mucho. Entonces podemos dejarlo así.
El D, ¿ok? Es la integral de 0 a pi tercios de seno de x sobre raíz de coseno de x. Entonces, esto es un cambio, vamos a hacer un cambio de variable aquí con el coseno, recordando que la derivada de coseno es el seno que está ahí arriba. Entonces aquí hagamos un cambio de variable, tome u como coseno de x, y esto nos sirve porque de u es la derivada de coseno, que es seno, bueno, en negativo, de x, que es precisamente lo que está aquí arriba. Entonces tenemos la integral de 1 entre raíz de u, y vemos que cuando x vale 0, coseno, aquí me falta un menos, ya, vamos antes de que se me olvide, este menos pues, nos hace falta aquí, o sea, sería mover este menos para allá. Entonces, cuando x vale 0, tenemos coseno de 0 es u, eso es 1, entonces u vale 1, mientras que cuando x vale pi tercios, coseno de pi tercios, este es un medio. Bueno, este era el del triángulo especial, nada más para ponerlo ahí. Que es cuando el triángulo es equilátero, es que cada ángulo es pi tercios. Y uno saca la mitad. Entonces esto es L, esto es L medios. Entonces el coseno es L medios sobre L, ¿sí? Eso, este medio. Y entonces tenemos la integral que va desde 1 hasta un medio. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener ese cuidado. Tenemos esta integral que vale un medio, que va de 1 hasta un medio, pero lo podemos arreglar con este menos que aparece aquí. Para escribir esto como la integral de un medio hasta 1, de 1 entre raíz de u. Y ahora sí, esto es lo mismo que integral de un medio hasta 1, de u elevado a la menos un medio. Entonces lo que tenemos que hacer es súmele 1, un medio menos un medio más 1 es un medio positivo, divida por un medio, o sea, me quedaron 2, y evalúe en u igual a un medio y u igual a 1. Entonces nos queda, en u igual a 1 nos queda 2 menos, y aquí nos queda 2 por raíz de un medio, o que es lo mismo que 2 menos raíz de 2. Vamos con el E. Nos da la integral de 0 a 1 de x a la n logaritmo de x. Y nosotros habíamos hecho la integral del logaritmo de x, que era haciendo integración por partes. Aquí podemos intentar integración por partes nuevamente. Entonces uno intenta, bueno, aquí integrar el logaritmo es complicado, aunque ya tenemos la antiderivada, pero no deja de ser una función un poquito complicada. Sin embargo, derivarlo es sencillo. Entonces vamos a antiderivar x a la n, vamos a antiderivar x a la n y derivar logaritmo.
Entonces, antiderivar x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 por logaritmo de x. Bueno, x igual a 0, x igual a 1. Y después de eso ya podemos derivar logaritmo. Tenemos x a la n más 1 sobre n más 1. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Lo que vemos es que este se simplifica. Y este de aquí queda simple porque se cancela una x. Entonces aquí lo que tenemos es x a la n más 1, n más 1, por logaritmo de x. Elevado a x igual a 0, x igual a 1, menos la integral de 0 a 1 de x a la n sobre n más 1. Y antiderivamos. Este intervalo era desde 1 hasta 0 hasta 1. Ya veo. Y este de aquí es x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Elevado a x igual a 0, elevado a x igual a 1. Entonces, bueno, no he evaluado por una razón, para que veamos que tenemos una antiderivada. Nos queda logaritmo de x menos x a la n más 1 sobre n más 1. Eh, pero aquí hay un asunto. Ya, déjame ver una cosa. Continuar. Ya, perdón. Aquí está sacando factor común, entonces este es un 1. ¿Sí? Esta es la antiderivada de la función que teníamos, sin empezar los límites de integración. Hay que evaluar en x igual a 0 y evaluar en x igual a 1. Aquí me acabo de dar cuenta que cometí un error porque esta integral, eh, bueno, no error en la solución, sino que esta es una integral impropia. ¿Eso qué significa? En 0 no está definida la integral, porque el logaritmo de 0 va para infinito. Entonces esta de aquí es integral impropia. Eh, si le cambio los límites de integración deja de ser impropia. Por lo menos tenemos esto de acá. Cuando evaluamos x igual a 0, deberíamos tomar un límite. El asunto es que x a las logaritmo de x por x a la n más 1 va para 0 cuando x se acerca a 0. El logaritmo se va para infinito, pero como x se va para 0, el x tiene más fuerza y se lo come. Entonces esto de aquí lo voy a anotar como es una integral impropia. Pero si lo hacemos así, usando que x a la n más 1 por logaritmo de x tiende a 0 cuando x va para 0, lo que vamos a tener es que evaluando en x igual a 1, nos queda logaritmo de 1 que es 0. Entonces nos queda en negativo
Nos queda en negativo 1 entre n más 1 cuadrado. Y cuando evaluamos en 0, toda la función se va para 0. Entonces nos da menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Bueno, y aquí este fue mi error. Debía escoger otro límite de integración que no lo involucrara el 0. Pero bueno, la parte, o sea, como ejercicio, nos permite ver cómo encontrar la antiderivada de la función x a la n logaritmo de x. Que es esta que está aquí. Bueno, continuemos entonces. La última integral es la integral de 0 hasta 2 de x a la 12 a la x. Y de nuevo podemos intentar una integración por partes, simplificando el x a la 2. Entonces, integrar o derivar x a la n no va a cambiar nada. Entonces, la idea es hacerlo más sencillo, como integrando e a la x, derivando x al cuadrado. Entonces, si usamos integración por partes, tenemos la antiderivada de a la x, s a la x. En este caso estamos hablando en 2 y en 0. Menos la integral de 0 a 2. Y ahora derivamos el x a la 2. Entonces nos queda 2x y a la x. Y este de aquí. Bueno, ahorita hacemos la evaluación igual que antes. Voy a dejar la evaluación para el final. X igual a 0, x igual a 2. Menos, usamos integración por partes nuevamente. Bueno, aquí es integración por partes. Usando integración por partes nuevamente. Vamos a de nuevo antiderivar e a la x, que es e a la x. Nos queda 2x por e a la x. Evaluado en x igual a 0, x igual a 1. Menos, pero esto va dentro del paréntesis. Entonces, menos la integral de 0 a 2 de la derivada de x, que es 2e a la x. Bueno, aquí pongo un doble menos, entonces va a terminar siendo un más. Y la antiderivada de e a la x es e a la x. Entonces nos queda x a la 2, e a la x, menos 2x e a la x, más 2 veces e a la x, evaluando en x igual a 0 y x igual a 2. Entonces de nuevo pongo la expresión así, para que veamos que es una antiderivada. O sea, no solo calcular la integral, sino que podemos calcular la antiderivada. Y aquí podemos verificar que si derivamos, por ejemplo, la derivada de esto, usando la regla del producto, nos queda 2 veces x por e a la x, y nos queda e a la x por x cuadrado, que es el numerito original. Pero el que dijimos antes, 2x por e a la x, se cancela cuando yo hago la derivada de este con este, y me sobra un término que es el 12 a la x, que se desaparece con este. Entonces podemos ver que si haríamos esto de aquí, nos da también e a la x. Pero bueno, evaluando, lo que vamos a tener es 4 por e al cuadrado menos 4 por e al cuadrado más 2 por e a la 2 menos 0 por e a la 0, que es 1. Y aquí tenemos otro 0 por e a la 0. Y el último es más 2 por e a la 0, que es 1. Entonces, después de cancelar los términos que aparecen, tenemos 12 a la 2 menos 2. O 2 veces e a la 2 menos 1. Ok, esa era esta integral. Ok. ¿Preguntas?
Ok, entonces aquí hay una corrección que es este de aquí, cuando x vale 2, u vale 8, está en la C. Entonces tenemos límite de integración hasta 8. Y esto afecta aquí el resultado final. 8, 8. Entonces este es... Bueno, tampoco es que tiene una forma muy bonita, ¿verdad? Voy a ponerlo 8, y raíz de 8 a la 7, porque si tiene algo complicado ahí. Gracias.